video vamos a ver las fuerzas o los factores que determinan el tipo de cambio a largo plazo en un sistema de tipo de cambio flexible o flotante, es decir, cuando el tipo de cambio está determinado por el mercado de divisas. Vamos a responder por qué algunas monedas se deprecian y otras se aprecian, y vamos a mirar para eso los factores que provocan las variaciones en las curvas de oferta y demanda de divisas. Estos factores se pueden dividir entre fundamentos del mercado y expectativas del mercado. Con fundamentos del mercado nos referimos a variables como la productividad, la tasa de inflación, la tasa de interés real, las preferencias de los consumidores y la política comercial del gobierno. Y con las expectativas del mercado nos referimos a noticias y opiniones que forman las expectativas de los agentes. También tenemos que tener en cuenta que los factores que afectan el tipo de cambio a largo plazo pueden no ser los mismos que los que influyen a corto plazo. Entonces, a corto plazo van a ser más importantes factores como tasas de interés reales o cambios en las expectativas, y a largo plazo van a ser más relevantes los factores que vamos a ver en esta clase, como por ejemplo los flujos de bienes, servicios e inversión, y variables como inflación o evolución del nivel general de precios, gustos, ingreso real, productividad, rentabilidad y política comercial. Y en el medio entre estos dos factores tenemos los factores de mediano plazo, y esos van a ser las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica que influyen en los tipos de cambio. Entonces, podemos imaginar una trayectoria o una tendencia a largo plazo del tipo de cambio que está dada por estos factores que mencionamos acá, y desviaciones cíclicas que se dan por la influencia de la actividad económica y otras perturbaciones más a corto plazo que están dadas por las tasas de interés y el cambio en las expectativas. ¿Qué es el largo plazo? Es básicamente una situación que se da una vez que los salarios y los precios han tenido el tiempo para ajustarse de manera de alcanzar una situación de pleno empleo. Es decir, que las condiciones que implican a largo plazo son flexibilidad de precios y salarios y pleno empleo. La próxima clase vamos a ver también que los agentes que afectan el tipo de cambio a corto plazo, es decir, los que participan en el mercado de divisas o en el mercado de activos nominados en distintas monedas, necesitan tomar como referencia un valor de tipo de cambio que piensan que va a existir en el futuro. Esos agentes estiman ese valor en base a los factores que vamos a ver ahora. Esto implica que las predicciones del tipo de cambio a largo plazo que vamos a ver acá son importantes también a corto plazo, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Como se ve en el cuadro, el tipo de cambio esperado a largo plazo es una de las expectativas que vemos acá que influyen en el tipo de cambio a corto plazo. ¿Cuáles son los principales factores que afectan a nivel de tipo de cambio y su tendencia a largo plazo? Tenemos en primer lugar la productividad relativa, las preferencias de los consumidores por bienes nacionales o extranjeros, y por último, los precios relativos de los bienes y servicios. Comenzamos con la productividad relativa. ¿Qué es la productividad? Es básicamente el nivel de producto que se obtiene con un nivel dado de insumos. Una de las medidas más básicas de productividad es el valor agregado o producto por trabajador. En otras palabras, si un país se vuelve más productivo que otro, quiere decir que aumenta su capacidad de producción por unidad de insumos más que el otro país. Esto implica también que puede producir bienes en forma más barata que antes. Vamos a ver el caso en que la productividad de Argentina aumenta más que lo que aumentó la productividad de Estados Unidos. En este caso, si este aumento de productividad se traduce en menores precios para los consumidores, las importaciones de Argentina provenientes de Estados Unidos van a disminuir y con eso su demanda de divisas, y las exportaciones de Argentina tenderán a aumentar y con eso también va a aumentar la oferta de divisas. Fíjense que un aumento en la oferta es un traslado de esta curva hacia la derecha, es decir, se ofrecen más cantidad de divisas a cada precio posible o a cada tipo de cambio posible. En este caso, vemos que el tipo de cambio disminuye, es decir, se aprecia la moneda nacional. Podemos concluir entonces que a medida que un país se torna más productivo respecto de otros países, su moneda se va a apreciar. En este caso, vemos que la cantidad de divisas final es la misma que la cantidad inicial. Esto puede darse o no
pero lo relevante es que el tipo de cambio se aprecia en el país en el cual crece la productividad relativa. Otro de los factores que afectan la trayectoria del tipo de cambio a largo plazo es la preferencia por bienes nacionales o extranjeros. ¿Qué pasa si los consumidores argentinos tienen una mayor preferencia por productos importados de Estados Unidos, ceteris paribus, es decir, manteniendo constante el resto de los factores que pudieran influir? Esta mayor demanda de bienes importados se traduce en una mayor demanda de divisas, que serían los dólares necesarios para comprar. Entonces, podemos decir que una mayor preferencia por bienes extranjeros provoca una depreciación de la moneda local, como vemos en el gráfico. Esto es un aumento del tipo de cambio a largo plazo. Y de forma inversa, un aumento en la demanda de exportaciones de un país provoca que su moneda se aprecie a largo plazo o que disminuya el tipo de cambio. El tercer factor son las barreras al comercio, como los aranceles y otras restricciones no arancelarias. Esto hace que los productos importados sean más caros, con lo cual se desalienta la compra de estos bienes y por lo tanto disminuye la demanda de divisas que son necesarias para adquirirlos. Esto provoca, como vemos acá, una apreciación de la moneda local, el peso, en este caso una disminución del tipo de cambio. Decimos entonces, para concluir, que las barreras al comercio provocan que la moneda del país que impone barreras se aprecie a largo plazo. Por último, vamos a analizar el nivel de precios relativos. Imaginemos que el nivel de precios interno de Argentina se incrementa mientras que permanece constante en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Los productos argentinos van a ser más caros que productos similares de Estados Unidos, con lo cual va a aumentar la demanda de importaciones de Argentina y con esto su demanda de divisas para adquirir las importaciones. Por otro lado, recordando el concepto de tipo de cambio real que vimos en un video anterior, cada vez vamos a ser menos competitivos para exportar. Un aumento de los precios internos o de la inflación interna va a ocasionar que exportemos cada vez menos y por lo tanto la oferta de divisas va a disminuir. Vemos que aquí una disminución de la oferta implica un traslado hacia la izquierda en esta curva. Ambos efectos, el aumento de la demanda de divisas y la disminución de la oferta, hacen que el peso se deprecie a largo plazo, es decir, que valga menos, o que se necesiten cada vez más pesos para comprar un dólar. Fíjense que esto implica que a la larga, con un tipo de cambio flexible, no dure mucho la apreciación real del peso, ya que un aumento de la inflación que empeora la competitividad ocasiona a largo plazo un aumento del tipo de cambio nominal que la mejora. Para comprender un poco mejor la relación entre los precios y el tipo de cambio, vamos a profundizar en algunos conceptos. En primer lugar, vamos a analizar la llamada ley del precio único. Esta ley, entre comillas, nos dice que bienes idénticos tienen que costar lo mismo en todos los países, cuando los expresamos en la misma moneda. Esto será así siempre que no existan costos de transporte, es decir, que no cueste nada enviarlos de un país a otro, y no existan barreras al comercio, como los aranceles, las cuotas y otras restricciones. Más analíticamente, podemos decir que el precio del producto Y en Argentina debería ser igual al precio expresado en dólares del mismo producto en Estados Unidos multiplicado por el tipo de cambio peso-dólar. Esta expresión implica que analizando solo este bien, un dólar tiene el mismo poder adquisitivo en Argentina y en Estados Unidos. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que queremos comprar una gaseosa que en Argentina vale 100 pesos. Esta ley nos diría que esa gaseosa en Estados Unidos a un tipo de cambio de 100 pesos por dólar debería costar $1. Entonces vemos que de acuerdo a esta ley, un dólar tiene el mismo poder adquisitivo en Argentina y en Estados Unidos. O bien me compro una gaseosa a $1 en Estados Unidos, o bien cambio ese dólar por pesos argentinos y compro una gaseosa a 100 pesos en Argentina. Aún más, podemos pensar que si se cumplen ciertas condiciones, deberíamos esperar que a largo plazo existan mecanismos para que se cumpla esta condición. Por ejemplo, imaginemos que en Argentina el precio de una gaseosa es de 150 pesos, mientras que en Estados Unidos se mantienen las condiciones anteriores. Esta gaseosa va a ser muy cara en Argentina. Va a convenir importar gaseosas de Estados Unidos a $1, lo cual con este tipo de cambio nos va a costar 100 pesos. De esta manera, el precio de la gaseosa bajaría en nuestro país. Si los países en cuestión fueran de tamaño similar, es posible que esto también aumente
el precio de las gaseosas en Estados Unidos, porque disminuye la cantidad de gaseosas que están disponibles para los consumidores de ese país. Vemos que con el tiempo, si no hay costos de transporte ni barreras al comercio, es de esperar que los precios relativos cumplan esta igualdad. Sobre el final del video vamos a ver que esta ley, entre comillas, no se cumple y vamos a analizar las razones por las cuales sucede eso. Ustedes van a ver que en los libros hablan del índice Big Mac y les dejo una tarea que no tienen que entregar, pero sí la tienen que hacer. Tienen que ver por qué el índice Big Mac es un ejemplo de esta ley y para qué se ha utilizado. Vamos a ver ahora el concepto de paridad de poder de compra o paridad del poder adquisitivo, PPA, o PPP por sus siglas en inglés. Este concepto consiste en extender la ley del precio único para muchos bienes o una canasta de bienes. Esta teoría afirma entonces que los niveles de precios de todos los países son iguales cuando se expresan en términos de la misma moneda. El lado derecho de la ecuación indica el valor en dólares de una canasta de bienes y servicios de Estados Unidos multiplicado por el tipo de cambio, es decir, el valor en pesos de una canasta en Estados Unidos. Esto es lo mismo que decir que expresa el poder adquisitivo de un peso cuando se cambia a dólares y se gasta en Estados Unidos, mientras que el lado izquierdo indica el valor nominal de una canasta de bienes y servicios en Argentina. En otros términos, sería el poder adquisitivo interno de un peso argentino. Entonces, la PPA se cumple cuando los tipos de cambio vigentes, el poder adquisitivo interno y externo de cada moneda es siempre el mismo. ¿Y por qué habría de cumplirse esta relación? Porque como vimos en el caso anterior, si el precio de los bienes de Estados Unidos fueran mayores en pesos argentinos que los de Argentina, los exportadores argentinos van a ver que es rentable exportarlos hacia Estados Unidos, con lo cual se espera que el precio de los bienes baje en Estados Unidos y el precio de los bienes en Argentina suba. Acá ustedes se van a dar cuenta que la importancia relativa de cada efecto depende del tamaño relativo de los países. En este caso es más probable que los precios en Argentina tengan una mayor variabilidad que los precios en Estados Unidos. Además vemos que hay un tercer efecto que recién analizamos en el mercado de divisas. A medida que los bienes se exportan de Argentina a Estados Unidos, aumenta la oferta de divisas en Argentina, con lo cual el tipo de cambio se aprecia y se encarecen los bienes nacionales. En otras palabras, vemos que cuando los bienes y servicios resultan temporalmente más baratos en un país que en los otros, la demanda de su moneda y de sus productos aumenta, haciendo que el tipo de cambio y los precios vuelvan de nuevo al nivel de la PPA, es decir, que tiendan a igualar el poder adquisitivo de una moneda en todos los países. Si reordenamos los términos, vemos que el tipo de cambio nominal entre las monedas de dos países es igual a la relación de precios de esos dos países. Es por eso que se dice que la teoría de la paridad del poder de compra explica los tipos de cambio con base en los precios de los bienes. Y entonces el tipo de cambio tiene que ser tal que mantenga el mismo poder adquisitivo de una moneda en cualquier parte del mundo. Les dejo acá una pregunta, que este chico está muy complicado, espero que ustedes no lo estén tanto. ¿Cuánto vale el tipo de cambio real si se cumple la PPA? Y en otras palabras, es lo mismo que decir cuánto vale el tipo de cambio real a largo plazo. Entonces, a partir de lo que vale una canasta de bienes en Argentina en pesos y una canasta de Estados Unidos en dólares, podríamos calcular el tipo de cambio esperado de acuerdo a la PPA. Y lo interesante es que podemos comparar ese valor con el actual. Por ejemplo, si dada una situación como la que vemos acá, donde el tipo de cambio de acuerdo a la PPA es de 100 o debería ser de 100, si el tipo de cambio spot fuera de 120 pesos por dólar, diríamos que el peso argentino está muy débil y esperamos que baje de acuerdo a la PPA. Si fueran dos monedas con igual peso en la economía mundial como el dólar y el euro, podemos decir que mientras una está débil, la otra está fuerte. En estos casos, que analizamos países tan asimétricos como Argentina y Estados Unidos, no es tan correcto hablar en esos términos. Y si el tipo de cambio spot en Argentina fuera de 80 pesos por dólar, esperaríamos una suba de acuerdo a la PPA. En este caso diríamos que hay atraso cambiario. Esto mismo lo podemos ver en términos del tipo de cambio real. Y acá les dejo algunas preguntas también. Si el tipo de cambio real, peso dólar, vale 0,80, ¿quiere decir que el peso está atrasado o que está débil?
Y además, ¿cómo se puede interpretar exactamente ese valor? Y por último, ¿qué sucede si el tipo de cambio real fuera de 1,10? Por último, la paridad de poder de compra relativa consiste en llevar a un contexto dinámico la PPA absoluta. Es decir, en lugar de mirar un periodo de tiempo, analizamos qué sucede entre dos periodos. Siguiendo los mismos fundamentos, podemos pensar que los precios de las monedas o el tipo de cambio se ajustan, de ahí los términos dinámicos, para igualar el precio de los bienes y servicios en todas partes. O en otras palabras, que los precios y los tipos de cambio varían en una proporción que mantiene constante el poder adquisitivo de la moneda en los distintos países. Es decir, vamos a comparar las variaciones que se observan o se espera observar en los tipos de cambio, una depreciación o una apreciación, y las variaciones observadas o esperadas en los precios de los bienes, que vendría a ser la inflación. Intuitivamente podemos pensar que si los precios de Argentina aumentan mucho y los de Estados Unidos no, los bienes argentinos serán muy caros, tanto en el mercado interno como para exportación. Con lo cual es de esperar que el peso se deprecie para restaurar la paridad con los precios extranjeros. Recordamos que cuando el peso se deprecia, las exportaciones de Argentina son más baratas en el exterior y los productos importados son más caros. Esta expresión nos sirve para variaciones pequeñas. Y por ejemplo, podemos decir que si la inflación de abril fue un 1% en Argentina y un 0,1% en Estados Unidos, esperamos que el peso se deprecie un 0,9%, o que aumente a lo largo del mes el tipo de cambio un 0,9%. Vemos entonces que las fluctuaciones en los niveles de los precios de cada país determinan las fluctuaciones en los tipos de cambio a largo plazo. Si tenemos que analizar fluctuaciones más grandes, como las que suele haber en nuestro país, podemos usar una fórmula como la que sigue. Esto nos indica el tipo de cambio de equilibrio que existe en el periodo base y la inflación en cada país, es decir, el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios, se puede calcular como el cociente entre el índice de precios al consumidor, por ejemplo, en el periodo 1 con relación al índice de precios al consumidor en el periodo inicial. Recordamos que en caso de calcular la inflación con la primera fórmula, tendríamos un resultado del tipo 1 más la tasa de inflación, por ejemplo, 1,20. Y si calculamos la variación porcentual en el índice de precios al consumidor, obtendríamos la tasa de inflación en términos de 0,20. Vamos a poner un ejemplo para analizar el primer semestre de este año. El tipo de cambio de equilibrio inicial, por ejemplo, el 1 de enero, es de 80 pesos por dólar. La tasa de inflación en ese periodo puede calcularse a partir de estos datos. Entonces, el IPC en Argentina, el 1 de enero es 120 y el 30 de junio es 144. Y estos serían los valores para Estados Unidos. Entonces, aplicando esta fórmula para variaciones grandes, podemos calcular que el tipo de cambio al 30 de junio, es decir, al fin del periodo, es de 93,20. En otras palabras, la depreciación esperada es del 16,5%, ya que este cociente da 1,165. Fíjense que como es mayor a 1 es una depreciación, si fuera menor a 1 sería una apreciación esperada. De hecho, ustedes pueden invertir los valores y calcular los resultados. Un detalle de la fórmula, fíjense que en la primera de ellas la tasa de inflación se menciona como es usual, por ejemplo, el 1%. En la segunda fórmula, como es una relación entre los IPC, IPC1 dividido IPC2, el número que se incluye en esta fórmula es 1 más la tasa de inflación. Por ejemplo, este número del numerador que indica la inflación de Argentina es 1,2 y esto implica un aumento en el nivel general de precios del 20% en este periodo. Vamos a ver por último cuál es la evidencia empírica acerca del cumplimiento de estas relaciones entre precios e inflación. Por lo general, las relaciones planteadas en términos absolutos, que son la ley del precio único y la PPA absoluta, no se verifican en la realidad. ¿Por qué? Justamente porque los costos de transporte y almacenamiento son importantes. Y también porque hay costos de transacción. Por ejemplo, puede ser necesario establecer redes de distribución para vender un producto en otro país. Y eso puede no ser rentable para aprovechar una diferencia de precios
particular y coyuntural. Puede haber también diferentes barreras al comercio, como aranceles, cuotas u otras restricciones, y también los mercados pueden no ser competitivos. Esto implica, por ejemplo, que no hay información perfecta de cuánto cuestan los distintos bienes en los distintos países, o que también las estrategias de las empresas pueden jugar un rol para que los precios en un país sean superiores a los de su socio comercial. Por ejemplo, una marca de ropa determinada puede estar dirigida a un público más masivo en otro país y a un público más selecto en su socio comercial. También pueden haber obstáculos legales, por ejemplo, en algunos bienes solo los distribuidores oficiales los pueden vender en cada uno de los países. Por otro lado, puede que los precios no sean flexibles o que los precios sean rígidos, principalmente a corto plazo. Esto es un tema que requiere mucha más profundidad, se da por los costos de menú y por otros motivos que no vamos a detallar en esta clase. Por todo esto, es de esperar que persistan las diferencias de precio, incluso entre bienes muy similares, y esa diferencia será tanto mayor cuanto más importantes sean estos factores. Por ejemplo, va a ser mayor en bienes no transables que en bienes transables. Por ejemplo, los bienes no comerciables o no transables se definen como aquellos que tienen altos costos de transporte con relación a su costo de producción. En general, es más probable que se cumpla la PPA que la ley del precio único, porque las diferencias de precios individuales se pueden compensar en un agregado más grande, como puede ser una canasta. Pero aún así, para esperar que se cumpla la PPA, las canastas de bienes entre países deberían ser iguales. No tiene sentido esperar que dos canastas de bienes diferentes cuesten lo mismo entre países. Entonces, las diferencias internacionales en la medición del nivel de precios puede ser un factor que explique el no cumplimiento de la PPA. Pero esto no es un problema para el cumplimiento de la PPA relativa. La PPA relativa se puede cumplir aun cuando la PPA absoluta no se cumpla. Por ejemplo, los aranceles pueden hacer que los bienes tengan un precio diferente entre países, pero si se mantienen constantes en el tiempo, no tienen por qué afectar el cumplimiento de la PPA relativa. Lo mismo con los costos de transporte, de almacenamiento y demás. Entonces, la evidencia empírica indica que de las relaciones que vimos, la que más se verifica es la PPA relativa y lo hace a largo plazo. Y con esto nos referimos a periodos de 10 años o más. Esto quiere decir que los países con tasas de inflación más bajas suelen tener monedas que se aprecian y los países con tasas de inflación más altas suelen tener monedas que se deprecian. Pero incluso la PPA relativa tiene sus limitaciones. Por ejemplo, no se considera que los flujos de inversión pueden influir en las fluctuaciones del tipo de cambio, solo se consideran flujos de bienes y servicios. También está el problema de qué índice de precios elegir. Por ejemplo, ¿es más conveniente usar el índice de precios al consumidor, que tiene una gran cantidad de bienes no transables? ¿O es mejor utilizar el índice de precios implícitos o el índice de precios mayoristas? Por otro lado, ¿el tipo de cambio base es realmente el de equilibrio o es un valor que está distorsionado y por lo tanto es de esperar que existan variaciones en el periodo final más allá de las que se dan por las diferencias en las tasas de inflación entre países? Les dejo alguna actividad para pensar y para que aprovechen a graficar. ¿Qué sucede con el tipo de cambio libra-dólar si la inflación en el Reino Unido es menor que en la de Estados Unidos? Si Estados Unidos es cada vez más productivo que el Reino Unido. Si Estados Unidos aumenta la preferencia por bienes británicos y por último, si Estados Unidos impone restricciones comerciales al Reino Unido. En este video estuvimos analizando cuáles son los determinantes que explican el tipo de cambio a largo plazo y en el próximo video vamos a ver los determinantes que son más importantes para comprender las variaciones que se dan en el tipo de cambio a corto plazo.